Hola, ¿cómo están? Espero que todo esté bien. Este tiempo hemos usado para pedirle a Dios, hemos estado delante de Dios pidiéndole porque nos dé sabiduría, nos dé fuerza, pero sobre todo nos dé una palabra que pueda alentar su vida a través de lo que nos permite en este momento en la exposición de su palabra. Cuando el ser humano tiene experiencias con Dios, es bien importante que podamos asimilarlas en nuestro corazón. Es importante las experiencias de la vida, cuando llegan nos dan un indicador de que Dios está dando una instrucción. Pero saben, Dios creó al ser humano, Dios nos puso en este lugar para ser felices. Hay que aprender de lo que dice la Biblia para poder usarlo como un recurso y ser felices todo el tiempo. Y usted me va a decir, bueno, ¿cómo voy a ser feliz cuando pasó esto en mi vida? Cuando hay situaciones que vienen sin avisar a mi vida, cuando en mi vida me encuentro con pensamientos o sentimientos que contrastan con mi estado de felicidad. Bueno, precisamente eso es lo que la Biblia, lo que Dios a través de su palabra nos enseña a manejar. En la Biblia hubieron muchos hombres que disfrutaron de ser felices aún en medio de la dificultad, que disfrutaron de ser felices porque entendieron que dónde estaba la felicidad. Y saben, es importante que puestos en las manos de Dios podamos descubrir la felicidad. La felicidad la mencionan muchos de diferentes maneras. Algunos las hablan en el Antiguo Testamento, algunos hablan con aprender a vivir, otros las hablan con contentamiento, otros dicen con entender en dónde debemos caminar. Y Pablo también nos habla acerca de la vida, de cómo debemos expresar y cómo debemos ser para que nuestra vida esté rodeada de esa felicidad. Vamos a pedirle al Señor en esta hora, porque queremos decirle, hermanos, en este tiempo, que la felicidad es un recurso que está en nosotros y que Dios nos lo ha dado. Óigalo bien, la felicidad es un recurso que está en nosotros, pero que ha sido dado por Dios. Es un don de Dios, es un don que debemos aprender a manejar, aprender a descubrir dónde está y usarlo para la gloria del Señor. Oremos al Señor en esta hora. Dios nos ayude a descubrir en este tiempo ese lugar, ese momento con Dios. Padre, queremos agradecerte porque tú eres bueno y porque tu presencia, Señor, es algo que nos da paz, nos da felicidad, nos da gozo, nos hace descubrir las cosas maravillosas con las que contamos, Señor, estando contigo. Gracias, Señor. Permite que esta palabra que hoy voy a exponer le hable a la vida de esta persona, de este hermano, de esta hermana, de esta familia, Dios mío, para que contigo podamos encontrar en dónde está el recurso de la felicidad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Fíjese que en el capítulo 4 de Filipenses, Pablo nos habla acerca de regocijarnos en el Señor siempre. Regocijarse es un sinónimo de felicidad. Y quiero en esta hora hablarle por lo menos 3 cosas que son importantes para ser felices. Y fíjense que Pablo nos habla en los versículos del 1 al 3, nos habla de esas 3 cosas. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y dice el 2: ruego a Evodia y a Sintique
que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Lo primero, hermanos, que quiero decirles es que la felicidad es un recurso que está en nosotros, en nuestro corazón, en la actitud que tomamos de la vida, en las reacciones que tomamos en el aprendizaje de la vida. Lo primero que Pablo nos habla en el capítulo 4, nos dice que tenemos que estar firmes en el Señor y sentir y percibir el grande amor de Dios. Fíjense que uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que como a Dios no lo vemos, y eso es algo que yo lo digo por experiencia personal, pero como cuando yo no conocía a ese Dios maravilloso, a ese Dios bueno y santo, del cual ahora depende mi vida, yo dependía mucho de lo que tenía, de lo que había. Dependía mucho de lo que podía ver, de lo que podía crear seguridad a mi persona en lo que había a mi alrededor. Y sabe que una de las cosas que nos pasa a los seres humanos, que nos desestabiliza, es cuando los recursos no están. Cuando no tenemos algo que nuestro corazón desea. Y ahí está el problema. Cuando lo que nuestro corazón desea y no lo encuentra, entonces llega la frustración, llega la tristeza, llega la ansiedad y llega la desesperación a nuestra vida y empieza a envolvernos de tal manera que no podemos ser felices. Pero Pablo nos está indicando en el versículo 1, nos dice, estad firmes en el Señor. Y nos dice, en el Señor, amados. Una de las cosas que existe en Dios es amor. Y una de las cosas que debemos entender, que toda la Biblia, Dios nos dice que Él va a ser nuestro pronto auxilio, Él va a ser nuestro proveedor, Él va a ser el que nos defiende, Él va a ser el que va detrás y que va adelante, Él va a ser el que nos rodea de su amor. Hermano, si nosotros pudiéramos entender y vivir en firmeza esas promesas de Dios en nuestra vida, le garantizo 100% que la felicidad la vamos a poder desarrollar nosotros en nuestra vida. Y no solo eso, la vamos a poder compartir con otros. Y mire lo que dice, lo primero que dice que tenemos que primero que hacer. Mire, hermano, las cosas que nos evitan la felicidad es estar distanciados de Dios. Y una de las cosas que nos evitan estar distanciados de Dios es que estemos distanciados de las personas que están cerca nuestro. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo de nosotros depende de cómo nos encontremos con los demás. Y una de las cosas que dice en el versículo 2, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Quiero animarle, este es el primer paso que nosotros tenemos que dar y debemos dar para poder que haya felicidad. Por lo menos empieza con eso, que haya tranquilidad en nosotros, deshacernos de aquellos sentimientos que están haciendo que nuestro corazón pueda sentirse pueda tener un sentimiento opuesto a lo que Dios quiere, que es amor. Y usted no me dejará mentir, pero los seres humanos, cuando hacemos algo con alguien o le hacemos algo a alguien, hay un sentimiento en nuestro corazón que produce intranquilidad, que produce inquietud, pero no es solamente un sentimiento. También está el que cuando le hacemos algo a alguien, cuando nos encontramos en diferencias con alguien, estamos separándonos de Dios. Y esas son circunstancias
que no nos van a permitir la felicidad. Si usted se encuentra molesto, inquieto con alguien, usted va a darse cuenta que su felicidad está comprometida. No puede estar tranquilo si está molesto con alguien. No puede estar tranquilo si le hizo algo a alguien o si alguien le hizo algo a usted. La felicidad es un recurso personal, pero tenemos que aprender a despojarnos de esos sentimientos, de esas cosas que no nos permiten estar bien. Estar bien con la gente que nos rodea es sentirnos bien. Qué hermoso es tener una buena relación con todos. Pero aún más hermoso, hermano, es cuando somos nosotros los creadores de un momento de reconciliación. ¿Se ha peleado usted con alguien? ¿Ha tenido alguna diferencia con alguien? ¿Ha tenido una discusión con alguien que le ha creado un malestar y que le ha creado el malestar a otro? Bueno, probablemente sí. Pero ¿ha tenido la oportunidad usted de la reconciliación? La reconciliación es un momento tan feliz, donde nos volvemos a poner de acuerdo. Así dice Pablo, que dice, les ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Quería decir que había una diferencia, que se había ocasionado alguna situación que las había separado. Ahora, ¿por qué hablo de la felicidad? Porque retornar a la felicidad para Evodia y Síntique requería del esfuerzo de comunicarse de nuevo, de pedirse perdón y de perdonarse. Es un proceso bien largo. ¿Qué tal si hubieran podido evitar ese momento? No sé qué fue lo que creó esa división, ese sentimiento entre ellas, pero lo que sí quiero decirle, lo que sí Dios ha puesto en mi corazón, que es seguro, es que cuando nosotros tenemos un sentir en nuestro corazón, es necesario despojarnos de él. Dice la palabra del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Las situaciones de diferencia en emociones crean ansiedad, crean preocupación, crean molestia, crean un estado de inquietud en nuestro corazón. Yo le quiero animar en el nombre de Dios. No sé qué quiere decirle esta hora el Señor a su vida, pero lo que sí quiero animarle es que si hay algo que esté estorbando su corazón emocionalmente, que no le permita a usted expresarse como un verdadero hijo de Dios, porque lo primero que nos dice es que estar firmes en el Señor. Todo lo que pide el Señor en nosotros es que mantengamos nuestra mirada en Él, que mantengamos nuestra relación con Él, que mantengamos nuestro corazón en Él. Y ese corazón con Dios, ese pensamiento con Dios, esa buena relación con Dios solo se puede conservar en un estado de santidad que produce felicidad, que produce tranquilidad. ¿Quién no va a estar tranquilo si está tranquilo con todo? Pero puede ser que haya algo, hermano. Puede ser que haya algo en su vida en esta hora que le esté robando la oportunidad de establecer un gozo en su vida, de establecer felicidad, de ser un productor de felicidad, de ser un transmisor de felicidad. Hermano, ¿está escuchando esto? Si hay algo que está estorbando la posibilidad de usted a ser feliz, hermano, el recurso que usted tiene, es importante ponerlo en práctica. ¿Cuál es el recurso? Bueno, Pablo le está diciendo, mire, si hay un sentimiento que provoca intranquilidad en su corazón, vaya y póngalo fuera. Si tenemos que pedir perdón a alguien para poder ser felices, es necesario hacerlo. Vamos, hermano, vaya y pida perdón. Pero es que esta persona no se merece mi perdón. ¿Cómo no? Dijo el Señor Jesús, hasta 70 veces 7 tú debes perdonar. ¿Ha perdonado usted a esa persona 70 veces 7?
¿Ah? Y cuando nosotros ofendemos, ¿hasta cuánto queremos que nos perdonen? Podemos usar el recurso del perdón, aunque es difícil para alguien perdonar, pero quiero decirle, no sé en cuál de los casos nos encontremos nosotros hoy. ¿Hay que perdonar a alguien? Entonces perdónelo. ¿Tiene que pedirle perdón a alguien? Entonces pida perdón. ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere estar tranquilo? ¿Quiere estar con sus emociones delante de Dios en buena condición? Vaya y perdone, vaya y pida perdón. Es importante, hermanos, estar en un sentir de tranquilidad. El sentir en nuestro corazón es percibido por Dios. Es como cuando alguien está enojado. Tal vez no está enojado con usted, pero si está enojado, usted puede percibir su estado de ánimo. Igual es el que está feliz. Si usted lo ve feliz, usted puede percibir esa felicidad que hay en él. Hermano, ese es el recurso que Dios nos ha dado. El enemigo quiere robarnos la oportunidad de ser felices, de disfrutar cada día, de disfrutar de lo que Dios nos da. Mire, y es hermoso pensar que la felicidad es un recurso que está en nosotros. Mire, solamente que hay que seguir las instrucciones de Dios, porque Dios lo puso en nuestro ser. Dios nos dio toda esa capacidad de perdonar, nos dio esa capacidad, nos dio esa oportunidad de ser perdonados. Dice, hijitos, si alguno hubiese pecado, hay alguien que está por nosotros. Tenemos un abogado, se llama Jesús, y dice, Él nos va a limpiar de toda maldad. Él nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermano, hagamos uso de ese recurso. No permitamos que esto nos separe de Dios. Separados de Dios si no hay felicidad. Y oiga, dice, así mismo dice el 3. Fíjese bien, pongamos la atención a esto. Nuestras emociones deben de estar en tranquilidad. Así que echemos toda ansiedad sobre Él y vamos a ser felices. Disfrutemos, vamos a disfrutar hasta de las cosas más pequeñas que nos van a hacer felices y nos van a dar la oportunidad a compartir la felicidad a otros. La siguiente dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también con colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mire, ¿qué dice? Cuando nosotros tenemos paz en nuestro corazón, cuando nosotros estamos haciendo las cosas que Dios nos pide, cuando nosotros tomamos en serio el depender de Dios en su totalidad, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Somos recursos que Dios puede usar. Y por eso, y como le digo, es que le dijeron, a ti también, compañero fiel. Mire, fiel, este hombre había aprendido de Pablo, y va a haber un ejemplo posteriormente, pero había aprendido de Pablo y le dice, ¿sabes qué? Tu ayuda. Si usted no ha tenido este problema, yo no creo que no lo haya tenido, creo que ya lo tuvo, creo que ya lo pudo haber experimentado. Si ya lo experimentó, si ya rebasó esa prueba, si ya aprendió a pedir perdón, si ya aprendió a perdonar, entonces va a ser un recurso para otros, para aprender a vivir en buena manera. Porque el que no perdona, hermano, es un instrumento para que otros vivan los mismos síntomas. Alguien que está enfermo, alguien que tiene un mal, hoy en día hay enfermedades que se transmiten así, directa o indirectamente, pero se transmiten de tal manera que contaminamos el ambiente. Hay gente que contamina el ambiente. No vamos a hablar de ello, solamente quiero decirle que si usted ya ha tenido esa experiencia, que si usted y yo ya hemos recibido el perdón de Dios, también debemos perdonar. Y si el Señor nos dice que nosotros cuando ofendamos tenemos que pedir perdón, vamos y pidamos perdón. Pero ese es el proceso para la felicidad. Con Dios, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ser feliz es una capacidad que tenemos nosotros en Cristo. Y hacer felices, y aún somos capaces de hacer felices a otros. Esa era la capacidad que tenía, que decía Pablo, que le rogaba que por favor
también Él hiciera esa parte, que por favor pusiera, fuera testimonio, que fuera un instrumento para que aquellos hermanos tuvieran paz en medio de ellos, que les enseñara como Él había aprendido. Mire, en los versículos del 10 al 23, que ya no nos vamos a detener, yo quiero decirle, otra de las cosas que debemos aprender es a que las cosas que están a nuestro alrededor no deben de ser la dependencia o un recurso para nuestra felicidad. Si usamos a Dios, si tenemos a Dios a nuestro lado, si Dios por nosotros, dice Romanos, ¿quién contra nosotros? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso dice la palabra del Señor. Y oiga, dice que Pablo dice, yo sé vivir, oiga lo que dice el 12, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros dependemos de las cosas, si nosotros dependemos de lo que tenemos, si nosotros dependemos de lo que vemos, no vamos a poder ser felices cuando esos recursos nos sean quitados, cuando perdamos los recursos que están a nuestro alrededor. Hermano, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. ¿Sabe? Pablo, antes de conocer al Señor, tenía la capacidad económica, tenía amistades influyentes, tenía recursos para vivir bien. Pero después que decidió seguir a Jesús, su vida enfrentó circunstancias económicas precarias. Sufrió cárcel. Oiga, quien está en la cárcel sabe qué es tener precariedad, qué es no tener dinero en la bolsa, qué es no poder tener el recurso para ir y buscarlo. Pero Pablo vivió esas circunstancias y cualquiera puede decir qué injusto. Era predicando el evangelio de Dios. Pero sabe, él dice, yo aprendí a vivir en él. Él pudo decir, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Yo he aprendido, dice Pablo, yo he aprendido a vivir en humildad. Es el tener en abundancia también. Hay que aprender a tener, pero también hay que aprender a no tener. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido esas experiencias. Venimos de donde un día no tuvimos y confiamos en Dios y Dios proveyó. Así que tener no es seguridad de ser feliz, ni no tener, porque no tener puede provocar, es más fácil que provoque la infelicidad. Pero de las dos maneras, nosotros somos los que decidimos si somos felices teniendo, si nos hace feliz tener, o si somos felices no teniendo, aún no teniendo. Porque las circunstancias difíciles, cuando vengan a nuestra vida, nosotros todavía podemos confiar en que el que provee es Dios. Oiga, hermano, qué hermoso es poder recibir el milagro de la provisión cuando no tenemos. Quisiera contarle muchas historias. Yo he tenido experiencias de ese Dios que provee. Yo he tenido experiencias de ese Dios que nos ama. Yo creo que usted también las ha tenido. Por eso le digo, la felicidad es un recurso que está en nosotros. No dependamos de lo que tenemos o si no tenemos. En Dios todo lo podemos. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de nosotros? Seamos felices, disfrutemos, aprendamos a encontrar en la oscuridad esa luz que ilumina para bien de nuestra vida. Aprendamos a encontrar en los momentos difíciles el recurso para demostrar que Dios es quien nos cuida. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi pastor
y nada me faltará. Podemos decir eso, y cada vez que pronunciemos esas promesas que están en la palabra de Dios, podremos decir, mi Dios está conmigo siempre. Gracias, Padre, por esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Probablemente, Señor, todavía nos haga falta hablar de muchas cosas, pero yo te pido que mi hermano y mi hermana, que la familia, que nosotros mismos aprendamos a encontrar un recurso en ti siempre, que tú seas el recurso de nuestra vida para ser felices y para que otros a nuestro alrededor puedan ser felices, que seamos medios de paz, que seamos medios de gozo, que seamos un medio de provisión, de bendición, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a tu hijo, bendigo a tu hija. Y Padre, te pido que le des ahí, porque tú estás ahí con ellos, que les des paz, que les des gozo, que les des fuerza, que les des sabiduría, que les des, Señor, ese recurso para poder ser, Señor, el instrumento que tú quieres de ellos, Padre Santo. Purifícalos con tu palabra, consuélalos con tu palabra, fortalécelos con tu palabra, pero inúndalos, Señor, de tu presencia. Al que no tiene, provéele, Señor, pero que esa necesidad Él hoy pueda verla como un medio para verte a ti, Señor, proveyéndole, porque tú eres nuestro proveedor. Gracias, Padre, gracias por guardarlo, Señor. Yo te pido que aquel que está enfermo, Señor, en tu nombre sea sanado, que tú visites ese hogar donde hay enfermedad, que tú visites ese hogar en donde hay problemas, que tú visites ese hogar donde hay luchas, donde las fuerzas se están acabando. Pero, Padre, que tú seas el recurso en ese lugar donde tus hijos puedan afirmarse en ti. Oh Dios, eres nuestro Dios. A ti te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una bendición haber podido poner esta palabra en su corazón. Yo espero que usted pueda haber encontrado esa promesa de Dios a su vida, que le pueda dar el detalle de este día para fortalecer el futuro. Que esta semana sea una semana de éxito, una semana donde usted sea confiando en Dios, entienda el recurso que hay en usted para ser feliz. No deje que nada, que las circunstancias, ni lo que lo que podemos ver a nuestro alrededor sea la razón por la cual podamos ser felices. Usted, oiga, usted es el recurso. La felicidad, un recurso en nosotros, dado por Dios. En el nombre de Jesús, hermano, yo lo bendigo y declaro que usted es un medio de bendición. Por favor, si puede, bendiga a otros y déles lo que Dios ha puesto en su corazón para usted. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Hasta la próxima. Gracias por dejarnos sentar en su hogar en esta semana.